Muy buen día, vamos a continuar con la lectura de la Biblia y voy a empezar el día de hoy con el capítulo 4 del primer libro de Reyes. Y vamos a continuar viendo la historia del rey Salomón. Este capítulo empieza contándonos cómo es la estructura administrativa que Salomón utiliza. Y menciona el versículo 1 del capítulo 4. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo. Y comienza a describir los diferentes nombres y los cargos que tenía cada una de estas personas. De hecho, menciona que tiene sacerdotes, secretarios, canciller, líder militar, gobernadores, ministro principal, mayordomo y el encargado del tributo. Algo que quiero resaltar es que menciona que tenía 12 gobernadores y que la función de ellos era de abastecer, alimentar, suplir de todo lo que Salomón necesitara para su casa y su palacio. Y como eran 12 gobernadores, tenían el turno de estar un mes haciendo esta tarea. O sea, a cada uno de ellos le tocaba servir y abastecer de todo lo necesario al rey durante un mes. Quiero leer el versículo 11 y el versículo 15. Dice lo siguiente: el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Y dice el versículo 15, Ahimaas en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Estos dos hombres formaban parte de los 12 gobernadores que nombró Salomón. Y aquí menciona que ellos estaban casados, cada uno con una hija de Salomón. Es decir, aquí se nos menciona los nombres de dos de las hijas que tuvo el rey Salomón. Más adelante vamos a ver que tuvo un hijo que se llamaba Roboam, que es el que le va a suceder en el poder, en el trono, más adelante. Por supuesto, también cuando llegue su momento, si se da la oportunidad, vamos a hablar acerca de que cómo es que Salomón, teniendo tantas mujeres, tantas esposas, concubinas, solamente la Biblia describe que tuvo 3 hijos. Entonces es muy posible que haya tenido más, pero la Biblia menciona específicamente a 3, que son estas 2 mujeres y un varón, que es Roboam. Hay teorías, hay historias, hay libros históricos que dicen que Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, pero esta información es fuera de la Biblia. Entonces ustedes saben que yo aquí me baso principalmente en lo que dice la Escritura. Estos detalles los vamos a ver más adelante. Bueno, también quiero leer el versículo 20, siempre del capítulo 4, que dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Luego el versículo 25 dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Note que menciona los 2 reinos, el reino del sur, el reino del norte, el reino de Judá y el reino de y el reino de Israel. Pero recordemos que Salomón todavía reinó bajo todo el territorio de las 12 tribus de Israel, es decir, en un reino unificado. Quiero recordarle cuando vimos la lectura del segundo libro de Samuel, cuando ya David asciende al trono, él primero reinó únicamente sobre una parte de todo Israel, que era Judá, no sobre las 12 tribus. Después él logró unificar nuevamente los 2 reinos y los únicos 3 reyes que gobernaron sobre los 2 reinos, sobre las 12 tribus unificadas, fueron Saúl, David y Salomón. Después de esto ya nuevamente vamos a notar la división que hay entre los 2 reinos. Menciona también el capítulo 4, pues si lo lee con detenimiento, cómo era en la descripción que se hace, pues da a entender las riquezas que tenía Salomón. Dice el versículo 26: además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían. Los 12 gobernadores que le mencioné antes, ¿no? Que cada uno durante un mes tenía que servir al palacio y al rey.
El versículo 29 continúa diciendo, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, y menciona aquí algunos nombres de renombre. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. También menciona que él compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 5000. Sobre todo esto, así de manera general, es de lo que nos habla el capítulo 4. Yo quiero que tomen en cuenta algo. Vimos en el video anterior que Salomón le pide a Dios sabiduría. Quiero leer esa parte. Dice el versículo 9 del capítulo 3, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y vemos que a Dios le agradó esto que él le pidió. Y entonces dice que le dio lo que él pidió y también le dio riquezas y también le dio gloria. ¿Qué significa? Mire, que Dios le dio inteligencia. Hay una parte donde dice que le dio inteligencia para oír juicio y también le pidió un corazón sabio y entendido. ¿Por qué quiero aclararle esto ahora que estamos viendo este capítulo 4? Porque una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. No es lo mismo. En mi caso, a mí me tomó muchos años comprender esta diferencia. A lo mejor a usted no, ¿verdad? Seguramente usted ya sabe esto desde antes, pero por si acaso hay alguien que está viendo este video y aún no comprenda esa sutil diferencia, déjeme ponerle mi propio ejemplo. Mire, durante muchos años yo me consideré una mujer muy inteligente. Así, quizás suena como altanero, pero es la realidad. Desde pequeña, mi mamá nos crió como estilo militar, así, muy disciplinados. Y todos mis hermanos y yo siempre fuimos los primeros de la clase. Yo soy la menor de 7 hermanos. Todos estudiamos, por lo general, en la misma escuela, desde la primaria a la secundaria. Entonces, cada uno de nosotros era el mejor de su clase, así que cuando entraba el siguiente, el menor iba entrando, como que ya teníamos un estándar y teníamos que alcanzarlo. Yo fui la última de 7 hermanos, así que imagínense la responsabilidad que tenía. Así que siempre fui la primera en la clase, siempre fui la abanderada de mi escuela. Desde el primer grado yo fui la mejor. Entonces yo, quizá por esa forma en que me crié, yo sí fui creciendo de esa manera. Yo soy muy inteligente, yo me creía muy inteligente, pero no era sabia. Pasó el tiempo, yo cursé la primaria, la secundaria, me gradué de magisterio y siempre fui la primera de la clase. Siempre ahí están mis fotos con la bandera. Luego llegué a la universidad, ya en la universidad por decisión propia ya no me esforcé tanto, porque me di cuenta de muchas injusticias de la vida en la que aunque yo me matara estudiando, el primer lugar se lo daban a otro por conveniencia, por intereses, porque le caía bien al catedrático o por lo que sea. Pero el punto al que quiero llegar es que yo fui creciendo con esa mentalidad. Yo soy una mujer muy inteligente. Desde joven yo tuve mis emprendimientos, yo tuve negocios, fui escalando a nivel profesional, llegué a tener una posición económica muy buena, pero de repente mi vida cambió. Hice malos negocios, me traicionaron, me divorcié, caí en la ruina, vine a dar aquí a Estados Unidos, que ese es el resumen por el cual yo me vine acá a Estados Unidos hace 11 años ya. Y entonces algo que me decía mi mamá y mis hermanos era, mi papá ya había fallecido, yo no entiendo cómo es que siendo tan inteligente te pasó todo lo que te pasó. Y esa era una pregunta que yo también le hacía mucho a Dios. Dios mío, pero yo no entendía por qué yo había pasado por este proceso tan fuerte para mí. Pero si yo soy una mujer inteligente, ¿por qué me pasó todo esto? Era mi pregunta con Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque una cosa es ser inteligente, que es lo que quiero explicar y por eso le estoy contando esto. Una cosa es que yo fuera una mujer muy inteligente, muy letrada, que leyera mucho, que fuera la primera de mi clase, que tuviera mucho conocimiento. Y otra cosa es que fuera sabia. Yo no era una mujer sabia. Yo hice muchas cosas basándome en el intelecto, pero no en mi fe en Dios, no en mi espiritualidad. La sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento.
A mí de nada me servía saber tanto si no tomaba las decisiones correctas, si no empleaba ese conocimiento en la mejor decisión que podía haber tomado. Así que cometí muchas imprudencias, muchos errores, y eso me llevó a una quiebra económica, a un divorcio, a muchos problemas, a venirme a este país. Entonces, ¿por qué? Porque no era sabia. Pero Salomón, mire, le pidió a Dios ciencia y sabiduría. Le pidió las dos cosas. Señor, dame conocimiento para poder administrar tu pueblo, para poder guiarlo. Vemos aquí el ejemplo que él hizo una estructura administrativa. Él nombró las personas indicadas para cada puesto. Tuvo todo el control de todo Israel. Él prosperó mucho. Dios lo bendijo. ¿Pero por qué? Porque adquirió conocimiento, pero también sabiduría. A lo mejor usted que me está escuchando es una persona que, como yo, se considera muy inteligente. Pero le pido por favor que no le toque que pasar todo lo que yo pasé, que tuve que darme mis golpes contra la pared para comprender que no era sabia, que la inteligencia no basta, que hay que ser prudente. Y la sabiduría, ¿sabe qué? La sabiduría solo la da Dios. La sabiduría es ese consejo, es esa ayuda espiritual, es esa voz que nos dice, no hagas esto. Por muy inteligente que uno dice, no, pero es que aquí me conviene ir, ese es el camino. Pero si Dios, esa voz interior, el espíritu te dirige y te dice, no vayas por ahí, eso es sabiduría. Por eso Salomón fue bendecido en gran manera, porque era un hombre muy inteligente como no hubo otro ni habrá. Y también fue un hombre muy sabio. Como consecuencia de esta ciencia y sabiduría, también fue muy rico, fue muy poderoso, fue el hombre más rico sobre la historia, fue el multimillonario de todos los tiempos. Ni siquiera Jeff Bezos, el de Amazon, ni siquiera el de Facebook ahora, ni siquiera Carlos Slim. Cualquier millonario que usted quiera nombrar al día de hoy no se compara con la riqueza que tenía Salomón. Dios lo prosperó en gran manera. ¿Por qué? Porque era un hombre con conocimiento, con sabiduría. Esto también me dice a mí ahora, mucha gente, bueno, quizá mucha gente no, pues en mi caso, mucha gente quiere prosperar. Bueno, todos queremos prosperar, queremos tener una vida digna, pero si no somos sabios, de nada nos va a servir. Si Dios no está en el asunto, las cosas no van a prosperar, porque hasta la Biblia lo dice, ¿no? En vano es que uno se afane en trabajar tanto. Si Jehová no edifica la casa, esa casa no va a ser edificada. Así que pidámosle a Dios que nos dé inteligencia. Bueno, Dios a todos nos ha dotado de inteligencia, y uno también puede adquirir más conocimiento a través del estudio, a través de los libros, a través de los cursos, a través de la experiencia, pero pidámosle a Dios sabiduría para poder utilizar todo ese conocimiento que tenemos. Dicho esto, vamos a continuar. Esta parte también quiero hacer un hincapié en el versículo 33, donde dice, disertó sobre los árboles desde el cedro, menciona el hisopo en la pared, sobre los animales. Anteriormente dice que Salomón ofrendaba a Dios incienso. ¿Y por qué me quiero detener en esto? Mire, me estoy preparando para hacerle una serie sobre los aceites esenciales y la Biblia. Estoy leyendo un libro tan hermoso que nos habla acerca de las plantas que se mencionan en la Biblia y los poderes curativos que tenían. Y entre ellos está pues el cedro, está esta planta hisopo, está la resina del incienso, mirra. Hay tantos pasajes en la Biblia en donde se muestra el uso de los aceites esenciales de manera curativa. Y como ese es mi trabajo secular, yo estoy haciendo como una sinergia entre los dos temas, y estoy preparando una serie de videos aparte en esta área de la Biblia y la salud, en donde quiero compartirles todas las propiedades que ya Dios nos dejó a través de las plantas para que cuidemos de una manera natural de nuestra salud. El capítulo 5 nos habla acerca del pacto que hace Salomón con Hiram. Aquí menciona que Hiram le tenía mucho cariño al rey David, y cuando se enteró que había fallecido y que su hijo Salomón había quedado en el trono, se alegró mucho de poder hacer una unión comercial con él, de hacer un pacto. ¿Cuál era esta transacción comercial? Él le iba a suplir de madera para la construcción del templo, y a cambio de eso Salomón le iba a pagar con trigo, con alimento para su nación. El capítulo 6 ya nos empieza a explicar que Salomón empieza a construir el templo.
Recordemos que aunque ese fue el deseo, el anhelo de David, Dios no le permite que él lo construya, ya que al haber sido un rey guerrero había mucha sangre en sus manos, ¿no? Él peleó muchas batallas, entonces Dios le dice, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Aquí Salomón ya empieza a cumplir con ese deseo de su padre, el rey David. Y el capítulo 6 nos empieza a explicar, por ejemplo, cuáles son las medidas del templo y nos da muchos detalles de cómo es su construcción, cómo es su diseño. Mire que solo de leerlo son muchos los detalles que se emplean en la construcción de esta obra de arte. Yo le animo a que usted puede buscar ahí en su teléfono, en Google, en YouTube, busque imágenes, busque videos de cómo era el templo del rey Salomón, y es que era algo majestuoso. Solo con leerlo, aquí menciona muchos detalles, que las paredes eran paredes de cedro, las paredes eran recubiertas con oro. Menciona también que había partes en las que se le hacía un tallado especial con forma de flores. Hay una parte en donde dice, talló querubines, palmeras, botones de flores y las cubrió con oro ajustado a las talladuras. Es decir, las paredes estaban recubiertas de oro. Hay muchos pasajes que mencionan eso. Se utilizó madera de cedro, madera de ciprés y después las recubrían con oro. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Estoy leyendo versículos diferentes de todo el capítulo 6. Usted puede leerlo detenidamente. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo, y cubrió de oro los querubines y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. En el 4º año del mes de Sif se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y termina el capítulo 6 diciendo en el versículo 38, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias, y con todo lo necesario la edificó pues en 7 años. Se tardó 7 años en la construcción del templo. Y aquí menciona todos los detalles arquitectónicos de esta obra de arte en aquel tiempo. Y para que se dé una idea, imagínese usted una iglesia enorme, una catedral enorme, que esté cubierto toda por dentro de sus paredes con oro. O sea, esto dimensiona también la riqueza nuevamente que había durante el reinado de Israel. Quiero leerle los versículos 11 al 13. Del capítulo 6. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres, escucha la condición, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El capítulo 6 comienza diciendo también en el versículo 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, mire, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Mira, aquí vamos a hacer una recapitulación. Vamos a regresar al Génesis y toda esta historia después del Éxodo. El pueblo de Israel estuvo esclavo, cautivo en Egipto por 400 años. Luego aparece Moisés y libera al pueblo después de que Dios manda las 10 plagas para el faraón, y después de que el pueblo sale con grandes maravillas y prodigios que Dios realiza. Fueron perseguidos, estuvieron en el desierto 40 años hasta que ya se murió el último de los hombres que salió por la incredulidad. Después de esto aparece Josué en escena, conquistan la tierra prometida, dividen el territorio, no logran conquistarlo todo porque no expulsan a todos los cananeos. Luego vemos el tiempo de los jueces. Entonces hubo un tiempo en el que Dios habitaba en medio de su pueblo, que era, recuerde cuando andaban en el desierto, que Dios estaba durante el día en forma de nube y en la noche como columna de fuego, menciona la escritura. Pero después de esto, mire, cuando ya las 12 tribus llegaron a Canaán, a la tierra prometida, se instalaron ahí, ya no había un lugar céntrico, porque ya cada quien estaba lejos en su territorio. Entonces ya todo el pueblo no se unía para adorar a Dios. Entonces ya la presencia de Dios no se manifestaba
como antes, cuando ellos podían ver, podían visualizar esa nube durante el día o la columna de fuego en la noche. Entonces Dios se presentaba únicamente a través de los sacerdotes y hacía encuentros esporádicos, por así decirlo, a algunos de sus líderes, como fue el caso de Samuel, ¿no? Que Dios le habló directamente. O vemos aquí a Salomón, que Dios se le presenta por medio de un sueño. Pero vemos aquí las palabras que Dios le está haciendo, ya han transcurrido de todo este resumen 480 años, o sea, ya el tiempo ha pasado y Dios le dice ahora: si tú andas en mis estatutos, si cumple lo que dice mi palabra, yo te voy a cumplir en ti la promesa que le hice a David. Dice que su presencia iba a habitar, o sea, nuevamente, por decirlo de una manera así, físicamente, Dios está en todas partes, pero se iba a manifestar allí, en el templo. Su presencia iba a estar allí, en el templo. Mire qué hermoso, que Dios le estaba garantizando. Cada vez que alguien entrara allí al templo, sabía que Dios se encontraba allí. Eso era lo que le estaba diciendo. Pero había una condición, ¿verdad? Que Salomón tenía que andar en sus estatutos. Y vamos a ver, ya en el próximo video creo que vamos a ver esta parte, cómo la gloria de Dios llena el templo ya cuando lo inauguran. Esto es algo precioso.